Gracias. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por poder abrir su palabra esta mañana aquí reunidos juntos en este edificio que Dios nos ha dado para la hermandad, para poder abrir su palabra juntos, congregarnos. Qué privilegio es poder venir aquí y estar abiertos y poder exponer la palabra de Dios. Esta mañana espero que pueda ser una bendición para ustedes la palabra de Dios, que puedan tomarla y que el Espíritu Santo nos dé crecimiento, ¿verdad?, en su palabra y nos dé entendimiento. Esta mañana vamos a continuar con el libro de los Hechos, ya no nos queda mucho. Quiero irnos al capítulo 27, ahí es donde habíamos quedado la última vez que estuvimos en este libro de los Hechos, capítulo 27. Entonces, aquí esta mañana vemos que Pablo injustamente fue imprisionado en Cesarea por 2 años. Llevaba 2 años él. Félix sabía bien que lo debía de haber dejado libre, pero obviamente este gobernador esperaba una mordida o un tipo de algo y no lo soltaba. Entonces vemos que después que cambió de gobernador, Festos rápidamente quiso ver el caso y le dio juicio a Pablo para arreglar esto de lo que estaba pasando. Pero Pablo apeló a César, apeló a poder ir a estar en la presencia de César. La única cosa es de que aunque Festos le concedió eso, no lo podía mandar nomás así, tenía que escribir por qué lo estaba mandando a la presencia de César, y no sabía qué ponerle porque no lo hallaba culpable de nada. Entonces aquí vemos que él habla al rey Agripa, que lo visita, y vemos que le da juicio enfrente de él, lo cuestionan, ¿verdad? Y al fin la decisión es de que pues el gobernador no tenía que escribir, y el rey Agripa le dio algunas palabras en que enviarlo a Roma, ¿verdad?, para estar allá con César. Y lo hallaron inocente. Dijo, si este hombre no hubiera pedido la presencia de César, hubiera sido liberado, lo hubieran dejado suelto, ¿verdad?, porque lo hallaron inocente. Entonces, pues imagínate estar encarcelado por tanto tiempo, ¿verdad? Pero Dios tuvo cuidado de él en estas situaciones. Dios siempre tuvo cuidado de él. En este capítulo les voy a animar a que en sus casas lean del versículo 41 al 44. Voy a tentar esta mañana de exponer esos versículos. No vamos a poder leerlos exactamente todos, pero vamos a enfocarnos en el centro de lo que quiero hablar esta mañana. Y esta mañana aquí vamos a ver en la vida de Pablo, vamos a ver la mano de Dios, la mano del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que motivaba a Pablo en su vida. Y ese mismo Evangelio y ese mismo Espíritu Santo es el que nos motiva hoy en día al creyente. Es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Evangelio. Y podemos ver aquí que Dios usa a una persona, a un creyente, nos puede usar a nosotros, a cada uno de los creyentes. Nos puede usar para bien, para su gloria en cada situación. Cuando hay tribulaciones, cuando hay tormentas en nuestras vidas, Dios aún así puede trabajar por nosotros para su gloria. Y eso es importante poder entender en nuestras vidas cristianas, que las circunstancias no paran de que Dios haga algo bueno en nosotros. Las circunstancias no determinan si hay algo bueno en nuestra vida o no. Dios es el que lo determina. Podemos estar en el medio de situaciones difíciles, pero aún así Dios todavía puede hacer bueno en nosotros. Puede hacer bueno y nos puede usar. Entonces, aquí vemos que Pablo ya lo soltaron para ir a Roma. Él estuvo esperando todo este tiempo porque obviamente tenían que justificar el viaje, porque era un viaje costoso, no era como un boleto del bus o algo. Era un viaje costoso y llevaba también a cinturiones, un cinturón con cinturón. Llevaba un cinturón. Llevaba un cinturón
y pues el ejército, ¿verdad? Los soldados llevaba un barco grande, tenían que llevar a varios prisioneros con ellos para justificarlo. Y una vez que ya fue justificado, entonces vemos aquí lo que comienza a suceder. Vamos a leer los primeros 2 versículos, dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Agosta. Entonces, aquí vemos, embarcándonos en una nave adermatina que había a tocar los puertos de Asia, zárpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Entonces, ese nombre debe estar familiarizado con nosotros. Este es el mismo hombre aquí que está en el viaje con Pablo, que vemos anterior, parece que era en el versículo 19 y 20, donde hubo un alboroto. A él fue el que lo agarraron también y lo metieron ahí en el medio del alboroto. Este hombre había estado allí ayudando a Pablo, él era uno de los compañeros. Obviamente en este viaje podemos ver que también Lucas iba en viaje con Pablo. Lucas también iba aquí, y por eso aquí vemos el autor que dice íbamos, y vemos aquí las claves que nos indican que también comenzó Lucas iba con ellos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los soldados, un centurión llamado Julio. Estos eran barcos de carga, eran barcos de carga grandes que tenían carga grande, y en los barcos de carga había barquitos chiquitos, ¿verdad? Por si acaso algo pasaba, tenías esos barquitos ahí. Estos tipos de barcos eran bien grandes y tenían cargas, tenían que llevar a un puerto. Tenías que llegar a un puerto, no nomás podías ahí caerle por las piedras y el mar y todo eso, ¿verdad? Entonces, eran barcos que andaban en la costa, de costa a costa, por todas las costas. Ellos evitaban el mar hondo, evitaban el mar profundo, el mar, grande. Ellos andaban de costa a costa, visitaban puertos de Gracia, puertos de Egipto. Entonces, este hombre, Julio, era el que estaba encargado, ¿verdad? De este viaje, que iba hacia Italia. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que los que iban acompañando a Pablo, él llevaba mucha gente fiel. También vemos a este hombre, ¿verdad?, que era un prisionero con él. Le dice Pablo, este hombre es prisionero conmigo, lo vemos en Colosenses 4, ¿verdad? Vemos que él llevaba gente que era muy fiel a Dios, era muy fiel al ministerio del Evangelio, y por eso eran fiel a Pablo. Pablo siempre tenía gente alrededor de él. Dios le ponía, mira, fíjate, en prisiones y todo. Pablo tenía a Lucas, Pablo tenía a diferentes hombres y mujeres que lo animaban y prohíban por él. Dios siempre va a poner esa gente que te va a levantar y te va a animar. Y yo le doy gracias a Dios porque yo tengo eso. y hombres fieles, mujeres fieles que han estado en mi vida, en el ministerio, que Dios los ha puesto ahí específicamente para animar y seguir. Y a Pablo no había necesidad porque Dios se las daba. Dios lo rodeaba de gente piadosa, buena, y que pudiera animarlo. Estaba en prisión, hermanos. Estaba en prisión, ¿verdad? Y vemos que todavía aún así lo veíamos. Entonces en el versículo 3 ahí vemos, ¿verdad?, que aquí dice la palabra de Dios: al otro día llegamos a Sidión, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, este hombre, no sé por qué, bueno, sí sabemos por qué. Dios le dio un corazón a este centurión, a Julio, y un amor por Pablo. No sabemos exactamente la razón, nomás vemos que tenía un respeto, y hasta lo soltó cuando llegaron allí a esa ciudad, porque otra vez, donde sea que iba Pablo, Dios tenía gente para él que le ayudara. Y eso ha sido cierto, ¿verdad?, en la vida cristiana, en mi vida. Estoy seguro que ustedes han experimentado eso también, ¿verdad? Y yo sé que también en el pastorado donde ha estado, siempre ha habido gente
un viaje misionero hace muchos años, ¿verdad? Que me quedé anonadado de que cada ciudad en la que nos parábamos, había ciudades hacia San Luis Potosí que no esperábamos ir por ahí siempre, cambió de ruta porque traíamos carga y pues decían que andaba soldados en ese tiempo ahí, so vete por acá y de repente llegábamos a una ciudad y que no estaba en la ruta, pero aún así había, tengo un hermano aquí que es maestro y que ellos nos van a recibir en su casa. A mí era asombrante que Dios tiene a gente en todos lugares para su pueblo. Tú estás en una misión de Dios, no te va a faltar nada. No tienes que ser pastor, no tienes que ser diácono, líder. Tú estás en una misión para Dios, para el Evangelio. Y créemelo, que en todo lugar que vayas, Dios tiene a alguien para ti. A Pablo mismo le dijo, ¿qué onda me voy? Y Dios que le dijo, no, quédate aquí hay gente. Nomás sigue dando el Evangelio, se van a despertar, no te preocupes. Entonces, qué bonito, hermanos. Qué bonito. En veces hasta en las cosas chiquitas, ¿verdad? Vas y pagas un bill o algo y ves que va a ser algo y de repente pasa algo donde, mira, fíjate, fui y se me iba a complicar, pero un hermano, una persona que conocí, es Dios el que está haciendo eso para ti. Toda gloria para Dios. Siempre pasan cosas y le tenemos que dar gracias a Dios y así era esto, ¿verdad? ¿Qué confianza le tenía Julio a Pablo y a los amigos de Pablo que venían en prisioneros de dejarlo ir a la ciudad a visitar y tener compañerismo con otros cristianos y que lo pudieran atender a Pablo, que lo atendieran de sus necesidades, de lo que le faltaba? Entonces vemos en el versículo 4 y 6, que ellos tratan de evitar, ¿verdad? Tratan de evitar ascendiéndose a la vía desde ahí, navegamos a sotaviento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces, pues iban así agarrando vuelo, iban con el viento y todo, porque los vientos estaban muy fuertes. Entonces, ellos iban para allá, pero el viento iba para acá, se los estaba echando para el mar, para allá, fuera de la costa, ¿verdad? Entonces, estos, como te digo, estos barcos de carga evitaban lo más posible el mar abierto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que pues, la corriente, los vientos estaban muy fuertes. Entonces, en el 7 y 8 vemos ahí que se comienza a poner la cosa, navegando muchos días despacio, llegando a duras peñas frente, ¿verdad?, a Gigno, porque nos impidía el viento navegarnos a Soloviento de Crita frente a Salomón. Entonces había problemas, ¿verdad? Llegaron ahí a un lugar, ¿verdad? Pero no porque quisieron, porque el viento los llevó. Entonces ya Pablo aquí en el versículo 9 y 13 comienza a razonar con ellos, comienza a hablar con ellos y les comienza a decir, ¿verdad? Aquí en el versículo 9 comienza, ¿verdad? Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación por haber pasado en alguno, Pablo los amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces le dice Pablo aquí, mira, esto está grueso. No nomás la carga que hay, o sea, toda la mercancía que había allí, el barco y la gente que está en el barco, va a haber pérdidas. Eso les advierte porque ellos comienzan a hacer su propia cosa y vemos ahí ya en el 10 al 13, ¿verdad?, que Julio le comienza a hacer caso al capitán y al mayordomo ahí del barco, ¿verdad?, al capitán y al patrón del barco. Obviamente, pues Julio le está haciendo caso al capitán porque pues es el capitán. Pero Pablo tenía experiencia en esto. Pablo no era un hombre sabio y tenía experiencia. Entonces ellos lo que hicieron es tiraron la ancla para afuera, o sea, la tiraron y para quedarse ahí, pero pues los iba a golpear el viento. Y dijeron, vamos a esperar a que se calme, pero no pasó el plan el que ellos tenían. Y Pablo sabía mucho y tenía muchas experiencias, porque acuérdase que él había quedado allí en el barco, allí abandonado. Se quedó una noche en el mar profundo, lo vemos en 2 Corintios 11:25. Vemos que muchas veces él experimentó
a los barcos, ¿verdad? Que se habían quedado así en una manera peligrosa, ¿verdad? Se quedó ahí donde el barco quedó todo desasido y ahí quedaron en el mar. Entonces él ya sabía lo que estaba diciendo y les advertía del desastre y él estaba tratando de decirles de esta otra forma, pero ellos le hicieron caso obviamente al capitán, ¿verdad? Y al patrón que estaba ahí. Entonces vemos que pues no le hicieron, ¿verdad? No le hicieron, la tormenta estaba muy fuerte y vemos en del 14 al 20 que la tormenta estaba muy fuerte, pero mucho después dio contra la nave un viento huracano llamado Ericulindo, y siendo arrebatado la nave y no pudieron poner proa al viento, mas abandonamos y nos dejamos llevar. Entonces aquí Lucas está diciendo, él estaba ahí, Lucas estaba ahí, se abandonaron y se dejaron ir con el viento, sacaron las anclas, cortaron los cordones, ¿verdad? Los mecates grandes, ¿verdad? Y las líneas, los cables, y pues se fueron con él. Entonces no tuvieron nada más y vemos aquí en este texto del 14 al 20, tuvieron que dejar el barco que se fuera con el viento, y comenzaron a preocuparse porque cuando llegas a lo que está abajo, ¿verdad? Al agua baja, hay piedras grandes, ¿verdad? Entonces pues el barco comienza a pegar contra eso, se destruye y pues mucha gente se puede morir. No nomás puedes darle un llegón así porque hay piedras y hay todas esas cosas que se encuentran ahí, y iban hacia esa parte. Entonces había mucho peligro, ellos sabían. Ahora, hermanos, nomás quiero que entiendan. Si han ido a un mar, a los mares o lo que sea, y han ido a unos lugares, hay unas piedras abajo del mar, abajo del agua, cuando vas llegando al shallow, cuando vas llegando a lo bajito, y eso es bien peligroso. Muchas veces vemos películas donde están en una isla y por qué no nadan y se salen. Es que hay una corriente que no te ahogas porque tienes que pasar eso. Y pues mucha gente trata de echarse el clavado y darle y se quedan ahí ahogados. Tienes que entender lo que está pasando en el mar. Si ahora con toda la tecnología todavía hay problemas y la gente puede estar en peligro, se pueden ahogar y todo, ahora imagínate en este tiempo. No podías hablarle un radio, no podías hablar un avión, no podías... O sea, ellos sabían que si te ibas a quedar ahí, nadie te iba a rescatar, ¿verdad? El barco ahí se hacía, no era nomás de que, pues aviéntate, estás en la costa, no, te lleva el viento y en contra de las piedras y ahí quedas apachurrado. Y también otra cosa, no todos sabían a nadar, ¿verdad? No todos sabían a nadar, esa es otra cosa. En el mar, cuando nadas en una alberca, se puede ahogar una persona en un pie de agua, ¿me entiendes? En pulgadas de agua se puede ahogar un niño, se puede ahogar una persona. Pero nadando en la alberca, nadando en el río y nadando en el mar y nadando en una presa es muy diferente. No todos son iguales, ¿ok? Y créemelo, yo lo entendí eso por experiencia. Una presa es muy diferente a nadar en el mar, en la alberca es muy diferente a nadar. En la alberca es muy peligroso, más peligroso yo creo, porque estás con tu guardia puesta abajo, y por eso hay mucho más gente que se ahoga en las albercas que en el mar o en las presas, porque estamos confiados de que pues ahí está el pozo y una descuidada y se te ahoga la gente. Entonces tienes que saber, hay corrientes, ¿verdad? Hay diferentes cosas en el mar que tienes que saber, y en las presas, en el río, hay diferentes cosas que puedes agarrar. En un río te puedes ganchar de esas, son como unas zacates gruesos que están ahí y te puede agarrar ahí y ahí te quedas y no te sueltas. Entonces tienes que entender de que ellos no tenían la tecnología y había mucho peligro, y pues imagínate estar en un barco con como 276 personas, con una carga llena, estar ahí en el mar y los vientos bien feos que se venían y todo, había pues preocupación. Estabas en una tormentota, un huracán, ¿verdad? Estaba pesado la cosa. Entonces veíamos, ¿verdad?, que el siguiente día comienzan a tratar de hacer que el barco pueda, para que no se haga muy para abajo, comienzan a echar cosas fuera. Comienzan todos a sacar cosas, todo lo que haga desde el cargamiento ahí, ¿verdad? Y comenzamos a ver eso, ¿verdad? Que tienen ese cargamiento
allí, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, que el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aperejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y ascudos por una tempestad no pequeña, ya íbamos perdida toda esperanza de salvarnos. Es lo que está escribiendo Lucas. Dice, oye, no había ni estrella, estaba oscuro, la tempestad estaba pegando feo, no veías nada, el agua, y dijeron, llegó un punto, dice Lucas, que estábamos sin esperanza. Va a haber tormentas en la vida, hermanos, que nos vamos a sentir así. Va a haber tormentas en la vida que nos podemos sentir así, en la vida. Oscuro, no vemos, y está la tormentota todo lo que da. Imagínense en lo que estaban pasando ellos en este tiempo. 3 días así, ¿verdad? Y aquí es cuando Pablo entra y comienza a animarlos. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver. Versículo 21. Dice así: entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Crita tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque en la noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que parezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me he dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, aquí vemos Pablo. Pues imagínate los efectos. ¿Tú crees que tenían hambre? No, hombre. Estaban desanimados, estaban en lo oscuro, no podían hacer mucho, fatigados. No estás hablando de nomás ahí un ratito. Ya tenían tiempo así, hasta las emociones comienzan a no estar racionando tus pensamientos. El apetito, te pones débil porque no hay apetito, y se sentían ya sin esperanza. Llegaron a ese momento de sin esperanza. Y Pablo se depara en ese momento, ¿verdad? Y los comienza a animar y les comienza a dar una confianza y ser testigo de lo que Dios le ha dicho a él que iba a pasar. Vino por un sueño. Entonces comienza él recordándoles primero: te dije que iba a pasar esto. Pero hermanos, no quiero que piensen que fue te dije que iba a pasar eso a veces, eso es lo que te pasa. No, Pablo dice: ahora, te digo esto no para desanimarte o tratar de echártelo en tu cara, sino te digo esto para que me tengas confianza me des crédito y escuches lo que te voy a decir, ¿verdad? Quiero que entiendas de dónde viene esto. Yo ya te había dicho y pasó lo que iba a pasar. Ahora aprendan, háganme caso esta vez. Esta vez háganme caso, les estoy diciendo: ánimo, coman, háganse fuertes, ¿ok? Porque Dios dijo, y vino en un sueño y me dijo con el ángel vino en la noche y dijo que ibas a aparecerte en Roma. No sé cómo, pero el punto es de que vamos a llegar. Y no nomás me dijo eso, me dijo que cada uno de ustedes iban a estar vivos, no iban a morir, no se iban a perder. Y dijo: el Dios que yo sirvo. Había muchos gentiles y incrédulos en el medio de la tormenta, hermanos. Y Pablo, con la confianza en Dios, manifestó algo diferente. Y esa es la cristianidad. No tenemos que ser
todo lo que Pablo hizo. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Cristo, en la cruz y en la resurrección. Entender nuestra condición, saber que sin Él estamos sin esperanza y perdidos y no hay nada que podamos hacer en nosotros mismos. Entender de que estamos sin esperanzas y perdidos y nunca podremos llegar a Dios y tenemos juicio en contra de nosotros porque el pecado entró por un hombre y ahora todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero podemos nosotros entender, hermanos, que Dios nos puede dar redención en Cristo Jesús. Nos da la redención en Cristo Jesús, ¿para qué? Para que podamos tener comunión con Él. Entonces esa es la esperanza en la que tenemos nosotros, hermanos. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos hace diferente que al mundo. El mundo responde de una forma, hermanos. El mundo responde de una forma en la tribulación, en la tormenta, y aquí vemos que Pablo no era que era súper cristiano, no vemos que era súper cristianote y que esto, no, vemos que era una persona que confiaba en Dios, hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos el mismo poder y la misma confianza que puede tener, que tuvo Pablo, hermanos. Esa está aquí para nosotros. Y esta es una buena manera de entender de que cuando el mundo está en crisis, cuando el mundo está en tribulaciones, cuando el mundo está en tormentas, cuando tú estás en la vida en tormentas, hay más gente en el barco contigo. Y quizás en el barco de tu tormenta está gente bebita en Cristo, va a haber gente que no es cristiana, que no conocen a Dios. Y aquí vemos que Pablo entendía que en esos 266 hombres había incrédulos, había gentiles, había todos. Él dividía y explicaba, oye, ¿tú crees en Dios? Pues sí, te van a decir todo, pero Pablo está diciendo, no, el Dios que yo sirvo es diferente que el Dios que tú sirves. Y aquí está la reflexión y la manifestación. Mi confianza está en ese Dios. Pudo ministrar y pudo haber sido usado en el medio de la tormenta, en el medio de la tempestad. Dios hizo algo bueno, y no nomás hizo algo bueno, no nomás salvó a Pablo y dejó al barco que se muriera, sino dijo Dios, ¿sabes qué? Voy a salvar a todos los que están aquí contigo en el barco. ¡Qué gran misericordia! ¿Por qué? Porque Dios siempre está trabajando, hermano. En el viaje que Pablo tenía para ir a César iban a pasar muchas cosas buenas y Dios iba a glorificar en su nombre para llegar a ese punto. Le dice, no nomás se van a salvar ustedes, se va a salvar todos los que están aquí. Entonces le dice él, mira, Dios me dijo, ¿verdad? Dios me dijo que iba yo a ir enfrente de César y iba a pasar. Y Dios le dio esto a Pablo, dijo, todos los que están ahí. Pablo no sabía anterior que dijo, aquí va a haber pérdida. Aquí el barco, no nomás la mercancía, pero aquí va a haber gente que se va a morir. Pero algo cambió. En la noche vino un ángel y le reveló a Pablo, no te preocupes. Pablo tenía confianza en Dios, que lo que Dios decía era verdad, y se levantó con ánimo y les dijo, no me quisieron escuchar la primera vez, está bien, dije, pero ya vieron que tengo sabiduría. Ahora, ánimo, coman, háganse fuertes. Sea como sea, tenemos que llegar a una isla. Dice, vamos a llegar a donde sea que vamos a llegar, pero vamos a llegar a tierra. Vamos a llegar a tierra. Y hermanos, a veces es así, a veces estamos en la tormenta y ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, a lo mejor no vas a caer donde querías caer, pero vas a caer en la tierra que Dios quiere que caigas. Vas a caer en las circunstancias. A veces andamos en la tormenta y queremos, ya quiero que se pase para llegar aquí. No, pero en vez en la tormenta te lleva y caes acá. Pero era porque Dios lo quiere para ti. Y sabe el plan que tiene para ti. Amén. Entonces dijo, coman. No, pues yo hubiera brincado ahí en el barco, ¿qué van a hacer de comer? Comenzaron a comer. Dios los anima y les dice que Dios ha intervenido aquí. Dios ha intervenido aquí. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a la isla y pueden estar asegurados que los paganos y los que no eran cristianos estaban viendo la vida de Pablo y fue impactante. Hermanos, la gente está viendo la vida de nosotros en las circunstancias y la diferencia es que nosotros respondemos diferente que el mundo, hermanos. Y nomás en nuestras propias acciones y como somos podemos impactar al mundo, hermanos. 27, 29.
Dice, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Arítico a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escullos, echaron 4 anclas por la popa, y así iban que se hiciese el día. Entonces ellos querían que se hacía el día, eso es lo que quiere decir eso. O sea, no crean que porque no lo puedo, entiendo lo que está pasando, ¿eh? O sea, ellos ya, o sea, ya estaban, que se haga el día, porque no veían nada. Tiraron las anclas, tiraron todo lo que tenían que tirar. La tormenta los llevó por un largo tiempo, ya estaban casi en el día 13, una distancia larga. Comenzaron a tratar de no llegar y pegarle a las piedras, a pegarle a esas cosas, y ya la gente ya estaba desesperados. ¿Y qué crees que vas a hacer cuando te desesperas en la vida cristiana? ¿Quieres brincar qué? Barco. Cuando se pone difícil en la vida del mundo, brincas barco. Se pone difícil el matrimonio, brincas barco. Se pone difícil en la vida, brincas barco. Esa es la naturaleza del hombre, hermanos. Pablo dice, espérate. Se puso gruesa la cosa. Y ahora Pablo les da unas instrucciones de lo que deben de hacer aquí en el versículo 30 al 32, ¿verdad? Entonces los marineros preocuparon huir de la nave, y echando el esquife, que son barquitos chiquitos, me imagino, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al cinturón y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podáis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y le dijeron perderse. Cuando comenzaron a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comenzaron diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas y sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni uno cabello de su cabeza de ninguno de vosotros pereceráis. Entonces ahí comienza Pablo, ¿verdad? Aquí el versículo 30, aquí les da instrucciones Pablo de lo que hagan. Ellos ya querían brincar Pablo del barco. Versículos 33 al 38, ya llega el día, les dice ahora sí coman, y les comienza a recordar de qué, de las promesas de Dios. Es que, hermanos, tenemos que seguir recordando las promesas de Dios, especialmente en la tormenta, hermanos. Es lo que nos hace pasar por la tormenta, es las promesas de Dios. Entonces hay que saber la palabra de Dios para saber las promesas de Dios, hermanos, ¿verdad? Y no creas que dice, no, entonces Dios la va... No, pero el ángel vino y le dijo a Pablo lo que iba a pasar. O sea, no creas que nomás porque tú quieres va a pasar todo bien. No, al contrario, tienes que saber la voluntad de Dios para tu vida, para que esto pueda ser manifestado en nuestras vidas. Entonces aquí vemos que les comienza a decir la promesa de Dios, le da gracias a Dios y le dice, órale, coman, fortalézanse, y comenzaron a tirar todas las cosas otra vez, comenzaron a tirar todas las cosas que podían haber tirado para hacer el barco más ligero. Entonces vemos en el versículo 39 y 40 que ya llega suficiente luz para ver la tierra, pero no reconocieron dónde estaban, ¿verdad? No pudieron reconocer dónde estaban, pero ahí comenzaron a hacer preparaciones y comenzaron a cortar anclas, ¿verdad? Para llegar ahí. Tuvieron más obstáculos que cruzar. Ya vieron algo, pero todavía había obstáculos que cruzar. En veces podemos ver tierra, hermanos, finalmente vemos tierra, pero todavía
le falta, hay más obstáculos para llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? Y así es lo que pasa. Algo pasó aquí, hermanos, que se pusieron en una posición bien peligrosa y pues comenzaron a brincar la gente, los prisioneros, comenzaron a brincar barco. Y aquí estaba el peligro. El peligro era de que los soldados, si acaso dejaban que se escaparan, pues ellos iban a pagar la consecuencia de que no pudieron tenerlos bajo su captividad. Entonces ellos tenían la responsabilidad de tenerlos captados y llevarlos a donde los iban a llevar. Y si al caso por una razón estos se escapan y ellos viven, van para atrás, ¿dónde están los prisioneros? Los soldados lo primero que hicieron, no, pues sabes que se pusieron en su corazón, pues entre más van a clavar, pum. De ahí viene también en la guerra, en las guerras, hermanos, en los Estados Unidos, cuando estás en el barco, en la guerra mundial 1, la guerra mundial 2, no puedes tú brincar barcos si eres soldado, ellos tienen el derecho de balacearte ahí. Eso es algo que es, al menos que el capitán diga, abandona el barco. Y si no te dicen que abandonas el barco y tú brincas, y eso es en la guerra, hermanos, eso es en la guerra. Entonces estos soldados no estaban haciendo algo mal en el sentido, eran órdenes que ellos tenían, es mi vida o la tuya, ¿verdad? Ellos tenían que hacerlo. Pablo sabía eso, sabía que estos iban a tener esa casualidad, pero Pablo comienza a hablar, ¿verdad? Con Julio, ¿verdad? Y comienza a hablar con Julio, entonces le dice, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Sálvalos. Mira el 43 que dice, pero el cinturón, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen a nadar se echaban los primeros y salieran a la tierra, y los demás parte de las tablas, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Entonces Pablo vio que esto estaba pasando, pero mira, fíjate lo que dice, que Julio queriendo que salvar a Pablo. En el medio de todo esto, hermanos, Dios estaba trabajando en todas las cosas. El hombre tenía en su corazón, Dios le puso salvar a Pablo, hizo esas decisiones. Entonces ya dio la orden, dijo, mira, el que pueda nadar, nade, y el que no, agárrese de las tablas del barco, pedazos del barco, hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que tengan que hacer. Pablo fue prometido por Dios que iba a perseverar a todos, y eso es exactamente lo que hizo, y usó al cinturón para poder hacer esto y hacer estas cosas que iban a hacer. Él tomó responsabilidad. Y quiero que sepan, hermanos, que Pablo no sabía que iba a pasar esto. Él todo lo que sabía es de que en este punto aquí en la cárcel en Cesarea, Dios le dijo, tú vas a estar enfrente de César en Roma. Pablo no sabía lo que iba a pasar aquí. Todo lo que él sabía era de que yo sé que Dios me prometió que iba a haber este fin. Y así es la vida cristiana, hermanos, es la fe. No, Dios no tiene que decirnos lo que va a pasar. No tienes que saber todo. Lo único que tienes que saber es que Dios sí sabe todo y Dios sí va a acabar con todo plan del que ha hecho. No importa qué tan difícil se ponga en tu matrimonio, en tu trabajo, no importa qué tan difícil te dé la vida con los hijos, qué difícil se te ponga la vida en esta nación, en cualquier nación en la que estés, no importa qué tan difícil se ponga la vida cristiana, si eres de Dios, sabes de que hay un fin y que Dios te perseverará hasta el fin, ¿ok? Y que no tienes que saber lo que va a pasar para que llegues ahí, pero todo lo que tienes que saber es que Dios es fiel y te va a llevar allí, en esa paz, te va a llevar allí al tiempo dedicado. No tenemos que saber lo que va a pasar, lo que tenemos que saber es que Dios es soberano y Dios es fiel. Imagínate, esto era algo, si para comenzar, si has estado en un barco, qué feo se siente esos barcos, esos cruceros, un barcote grandote, ¿cómo puede estar flotando? Pues comenzar. Y luego, ¿cómo te sales? Y cómo te ahora imagínate en este tiempo, hermano. O sea, era algo horrible, ¿verdad? Pero Pablo confió en Dios y pudo clamar a Dios en el medio de la tormenta, hermanos.
donde 260 almas fueron, 70 almas llegaron bien a la tierra, hermanos. Entonces nosotros también podemos confiar en las promesas que nos da Dios y podemos estar asegurados, hermanos, que Dios es fiel. Pero tenemos que conocer las promesas de Dios. Tenemos que saber la vida, la Biblia, que es vida. Dios nos promete, no, Dios no te va a prometer, hermanos, que, o sea, Pablo murió bien feo, hermanos. Dios salvó de muchas cosas, pero ya cuando Dios acabó con él, vuela. Y hay muchas veces que, no, hasta este momento ya tenemos una larga vida, no, pues no hemos pasado nada y como que nos orgullamos, hermanos, pero así no es la vida, hermanos. La realidad no es la vida. Dios no nos promete que nos va a curar de cada enfermedad. Dios no nos promete que nos va a guardar del COVID. Dios no nos promete que nos va a guardar de la economía. Dios no nos promete que nos va a guardar de muerte, enfermedad, de tortura. O sea, no sabemos qué Dios no le aseguró a Pablo de que lo iba a guardar de tribulación. A ninguno de los discípulos les aseguró que los iba a mandar. Incluso Cristo dijo en Juan 16:33, ¿verdad? Dice que en este mundo va a haber pruebas y tribulaciones, hermanos. Entonces, o sea, no está diciendo a lo mejor, todo lo que sé es de que si has nacido en este mundo, vas a tener un tipo de prueba y tribulación en tu vida. So, prepárate. Porque Cristo dijo, no te desmayes. ¿Por qué? Yo ya he conquistado, yo he tenido victoria. Yo ya he ganado. Es temporal. Yo ya he ganado. Y te he adoptado a mi familia. Y te ha traído a mi reino. No nomás para que seas mi siervo. No nomás para que seas mi amigo. No nomás para que seas mi hermano. Sino para que seas coheredero conmigo por una eternidad. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Amén. Pues yo estaría bien padre con esclavo de Dios. Qué padre tener un amo y ser esclavo a una persona que te da todo para tu bien, que trabaja todo para tu bien, que ninguna arma, ninguna cosa va a prosperar en contra de ti. Qué padre ser esclavo de aquel que dice, vine a darte vida y en abundancia, y darte vida y en abundante. Qué padre ser esclavo, hermanos, de un amo que fue y dio su vida por ti. Qué hermoso ser amo y yo ser esclavo de un amo que ha preparado una mansión que nunca me podría imaginar. Qué padre es ser esclavo de un amo que tiene tesoros para ti. Qué bonito es ser esclavo de un amo de cuando nosotros le fallamos y rebelamos y aunque somos pecador, aún así Él murió y sacrificó por ti. Pues mejor soy esclavo, con eso me conformo. Pero después Cristo dice, eres mi amigo. Chihuahua. Después Cristo me dice que es el hermano primogénito. Dice que soy su hermano. Ahora ya no más soy esclavo, me hizo amigo y ahora ya soy de la familia. Y luego dice, van a ser coherederos del reino de Dios conmigo. Yo prefiero ser esclavo de ese amo que esclavo de aquel diablo, del pecado, de las cosas que llegan a la destrucción, que son temporales en este mundo, que se van todas esas vanidades, todas esas cosas del mundo. Ser esclavo nunca te satisface, todo lo que pasa es de que te pones todo allí y te va mal siempre y hay consecuencias y un día eso va a llegar a la destrucción para siempre y te va a llevar contigo encadenado. Mejor soy esclavo de Dios. Y Pablo lo decía en todas sus cartas. No venía diciendo, es mi hermano, hoy soy príncipe, somos príncipes, Él ya sabía lo que era en Cristo. Pero él sabía que dijo, yo sí puedo ser tu esclavo, mejor soy tu esclavo. Esa es la posición que él tomaba. Entonces, hermanos, podemos regocijar que somos en Cristo Jesús. Y quién somos y la identidad en las que somos en Cristo Jesús y el poder del Evangelio. Debemos de ser diferentes.
Hermanos, Cristo vuelve y ha prometido que el día que Él vuelva, va a venir y va a quitar toda lágrima, va a quitar toda enfermedad, va a darnos nuevos cuerpos, va a darnos un nuevo mundo, pero hasta ese momento Cristo ha prometido algo, dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesiten, no lo que quieres, todo lo que necesites se te dará en año ni duda. Él vino y prometió esto, dijo: mira, busca el reino de Dios y te prometo que nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Nada te va a rebotar de mi mano. Entonces el cristiano debe de esperar las tormentas de la vida aquí en la tierra. Y debemos, como Pablo, estar contentos, no importa las circunstancias. ¿Por qué? Porque en la tormenta, en veces, hermanos, es cuando Dios trabaja más bueno en nosotros. Y Él lo puede hacer en ti. Él lo puede hacer en ti. Todo para su gloria, hermanos. No sé si estás pasando tormentas. O quizás a lo mejor no estás pasando tormentas, pero no es tiempo de nomás estar ahí gastando tu tiempo, es tiempo de armarnos y ponernos nuestras salvavidas y alistarnos por las tormentas que vienen. El tiempo cuando Dios nos da de paz, Él quiere que regocije. Él nos da tiempos de paz cuando todo está bien, hermanos, pero no lo hace para que hagamos lo que se nos dé la gana, lo hace para que podamos estar en paz y enfocarnos en Él, agarrar más de Él y estar listos para la tormenta, hermanos. Y no brincar barco, porque confiamos en Dios. Confiamos en Él, hermanos. Todo para su honra y para su gloria. Amén. Amén. Del 1 al 44, lo más rápido que puede hacerlo. Exponidos ahí los puntos, pero les digo, vayan y léanlo por sí mismo, ¿verdad? Y van a ver que va a ser una bendición. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Primeramente, que se hizo carne y vino a este mundo, Señor. El Verbo. Y aunque el Verbo no lo quiso, lo rechazó. O sea, aunque al Verbo lo rechazaron, a Cristo lo rechazaron, no lo quisieron. Aquel que creó todo, Señor, fue rechazado. Aún así, Señor, tú llegaste a la cruz y lo resucitaste de los muertos, Señor. Gracias, Señor, por este evangelio tan hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, por la transformación de la regeneración en Cristo, en la cruz y en la resurrección, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des y nos fortalezas más y más y nos traigas más y más a ti, Señor, con tu palabra, Señor. Que no seamos negligentes, Señor, a tu palabra, a la oración, a la preparación, Señor. Que cuando lleguen las tormentas, Señor, que podamos nosotros estar listos. Ya hemos pasado tormentas, Señor, pero no quiere decir que van a ser las últimas. Pero cada vez que venga una tormenta, Señor, más fuertes y más fieles y más podamos manifestar, Señor, tu gloria. Señor, no buscamos tormentas al propósito y siempre pedimos que si puede pasar esa copa de las tormentas, que la pasen, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y vivimos en esta vida, en este mundo caído, y van a pasar. Fortalézanos más y más, que el mundo pueda ver que las tormentas no son en vano, Señor, sino son para tu gloria, para que el cristiano responda muy diferente que el mundo. Para el cristiano, en el medio de la oscuridad, en el medio de la tormenta más oscura, que el cristiano pueda ser una luz que apunta a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos esto para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.